El día de hoy vamos a ver algo muy importante ya con respecto al alternador, que es algo que tiene que quedar claro ya para poder, digamos, intervenir un alternador, diagnosticar ya el alternador, revisarlo, todo eso. Ustedes son los que van a tener que ser expertos en eso, ya determinar si está funcionando bien, mal, pillar las fallas en el caso de que no funciona adecuadamente. Ya a ustedes los van a llamar cuando no funcione el equipo. Así que es muy importante esto del control de voltaje. Ya vimos el día martes, las dos formas que habían de controlar el voltaje de salida. Ya miramos los dos tipos de alternador, ¿verdad? Vimos el de inducido fijo y el de inducido móvil. Y en los dos casos, las únicas dos formas de controlar el voltaje de salida era o moviendo la velocidad o moviendo el voltaje de la excitación, ¿ya? El voltaje del inductor. Ya teníamos ahí esas dos únicas formas de poder eh, controlar el voltaje. Ya recordando la fórmula, ¿verdad? Que E es igual a K por N por flujo. Entonces, o tenemos control sobre N, que es la velocidad, o tenemos control sobre el flujo, ya que eso es el campo magnético que genera el inductor. Entonces, el inductor está generando un campo magnético, podemos, a través del voltaje del inductor, ya controlando el voltaje del inductor, controlar el flujo, y con eso modificar E, que es el voltaje de salida, el voltaje inducido, o podemos controlar la velocidad. Esas dos formas hay de controlar el voltaje que el alternador entrega. El problema con controlar la velocidad es que al controlar o al modificar la velocidad también se modifica la frecuencia de salida, ¿ya? Y por lo general los sistemas o las cargas necesitan una frecuencia fija. Ya en nuestro sistema, por ejemplo, aquí en Chile, trabajamos con 50 Hz por lo general. En otras partes se trabaja con 60 Hz, pero en ambos casos se desea siempre que la frecuencia sea fija, que la frecuencia no varíe. Y es por eso que no se realiza comúnmente un control de voltaje mediante control de velocidad. O sea, por lo general se requiere, salvo que sea una aplicación muy especial donde se requiera frecuencia variable, se desea que la frecuencia esté fija. Eso quiere decir que eh, el control de velocidad del impulsor va a tender siempre a mantener la velocidad en un mismo valor para que la frecuencia del voltaje generado sea la misma siempre. Y eso nos deja una sola posibilidad de control de voltaje, que es controlando el flujo, o sea, controlando, digamos, el voltaje que vamos a aplicar al inductor, controlar la corriente de campo. ¿Se acuerdan que hicimos un gráfico terminando la clase del día martes? Hicimos el gráfico de corriente de campo o corriente del inductor en el eje X y voltaje generado en el eje Y, y teníamos una proporcionalidad directa. Mientras más corriente de campo teníamos, más voltaje generado, hasta que llegábamos a un codo de saturación donde ya no era posible aumentar el voltaje generado, ya donde ya por más que le metiéramos corriente al inductor, ya llegábamos a un límite, que ese límite está dado por la saturación del fierro. ¿Ya? Eh, el, el material del que está construido el núcleo de las bobinas tiene un punto de saturación, un punto donde ya no admite más flujo, por más corriente que haya en las bobinas, y hasta ahí nomás podemos llegar. Entonces se realiza el control de voltaje mediante el control de corriente de campo o control del voltaje del inductor, y vamos a revisar las formas de hacerlo ya el día de hoy. Hay unas más comunes que otras, pero vamos a ir mirando con detalle todo eso. Así que pongan atención, cualquier consulta, ustedes ya saben, la pueden hacer de forma inmediata.
¿Están viendo ahí el PPT, verdad? Donde dice control de voltaje. Sí, Creo profe. que sí, creo que sí. Ya. Ya, entonces, vamos a ir a la... Ahí estamos. Tenemos el circuito del alternador, vamos a considerar este circuito, ya donde tenemos por un lado la excitatriz, perdón, donde tenemos por un lado el inductor. Ya acá, recuerden que siempre al inductor le aplicamos corriente continua, y producto de esa corriente continua y el giro que nos produce el impulsor, siempre le vamos a llamar el impulsor, ya porque no sabemos qué es lo que está haciendo girar el alternador, nosotros nos vamos a centrar solo en el alternador. Ya el impulsor, como les dije antes, puede ser una turbina que se mueve por fuerza de potencial del agua, por una turbina a vapor, por una eh, por unas aspas, digamos, que el viento está moviendo, en el caso de la energía eólica, eh, movimiento, ya donde quiera que este venga. ¿Ya? Eh, esta bobina, entonces, donde dice LF, que es la bobina del inductor, que está alimentada por corriente continua, CC dice ahí, más el giro producido por el impulsor, genera entonces en estas tres bobinas del inducido voltajes alternos. ¿Ya? Voltaje alterno ahí, voltaje alterno acá, y estas tres fuentes en conjunto me entregan en la salida un voltaje trifásico. ¿Ya? Y acá es donde yo puedo conectar en estrella o en triángulo para tener dos tipos de voltajes distintos en, en la salida, digamos, del alternador. Entonces tenemos esto que es el circuito básico, ya este es el que vamos a trabajar. Fíjense que aquí aparecen elementos que no habíamos visto antes, ya que lo vamos a especificar un poco más adelante también. Tenemos, por ejemplo, estos JXS y RA, ya que representa por fase, digamos, la resistencia del conductor. Esa resistencia RA está representando la resistencia eléctrica del material con el que se construye la bobina, o sea, la resistencia del cobre. Y acá está representando también este JXS un flujo de dispersión que hay en la bobina. Eso lo vamos a ver con detalle también más adelante cuando veamos el circuito equivalente del equipo. ¿Ya? Pero esto es más o menos el, el, el circuito del alternador. Fíjense que habíamos hecho la diferencia el día martes entre lo que era E, que era fuerza electromotriz, y lo que era B, que era voltaje generado. Entonces acá se puede visualizar un poco más con detalle. E se refiere a este valor de voltaje que tenemos aquí, que dice EA1, EA2 y EA3. E, que es fuerza electromotriz, se refiere al voltaje generado en la bobina, ¿ya? Y el voltaje 1, 2 y 3, se refiere a la tensión que yo puedo medir en los terminales del alternador, en la salida. Entre esta fuerza electromotriz y este voltaje hay elementos en medio. Ya está esta bobina y esta resistencia ahí en medio. Por lo tanto, cuando yo tengo carga, cuando voy a eh, conecto una carga al alternador y el alternador empieza a suministrar corriente, en ese momento el valor de E es distinto al valor de B. Ya, eso lo vamos a ver también con detalle más adelante, pero ténganlo ya presente. ¿Ya? Cuando estamos en vacío, es decir, cuando el alternador está funcionando, pero no está entregando corriente, o sea, solamente tenemos voltaje en los terminales, pero no tenemos conectada una carga. Entonces, como no hay corriente circulando por esta parte, no hay caída de tensión en esta bobina y esta resistencia. Por tanto, ahí la fuerza electromotriz es igual
al voltaje en terminales. ¿Ya? Son los dos valores iguales, pero una vez que yo conecto carga, ya esos valores se hacen levemente diferentes. ¿Ya? Eso hay que considerar también cuando veamos el alternador con carga. Lo que nos vamos a centrar hoy día es en el control de voltaje. Es decir, cómo alimento esta parte del alternador, cómo llego con la corriente continua aquí, ¿ya? A esta parte que es el inductor. ¿Ya? Este es el inducido, las bobinas del inducido, pero hoy día nos vamos a centrar en cómo alimentamos la bobina del inductor, acá, que aparece, fíjense aquí, con una resistencia variable, hablando de control, que aquí se realiza el control de voltaje. ¿Cómo alimentamos esta bobina con corriente continua? Es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. Y básicamente hay dos formas de poder alimentar esta bobina con corriente continua. ¿Ya? La primera forma es mediante una fuente de corriente continua directamente aplicada a la bobina. ¿Ya? Esa es la primera forma de hacerlo, la más, digamos, la más fácil, aunque vamos a ver que igual tiene sus complicaciones, porque si tenemos el inductor en el estator no hay tanto problema. Ya si el inductor se encuentra en el estator, entonces llegamos con una fuente de alimentación y conectamos directamente. Pero si el inductor está en el rotor, ya como está por lo general, vamos a necesitar algún mecanismo para ingresar la corriente al rotor. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a revisar. Entonces, tenemos en primer lugar alimentación de corriente continua directa al circuito inductor. Y vamos a considerar que el inductor es inductor móvil, o sea que el inductor se encuentra en el rotor de la máquina. Aquí lo que estamos mostrando es una imagen, una representación del rotor de la máquina. Aquí está el eje, ¿ya? Donde tenemos las bobinas del rotor, que son las bobinas inductoras, digamos, es la bobina donde queremos nosotros en estas bobinas alimentar con corriente continua, para que aquí haya un norte y un sur, que al hacerla girar, digamos, tengamos el voltaje inducido en las bobinas del inducido que está en el estator, y poder de ahí tomar el voltaje generado y alimentar cargas. Aquí tenemos un ventilador también que por lo general está acoplado al eje. Y la forma de poder llevar la corriente continua dentro de la máquina, dentro de las bobinas del rotor, del inductor, es por medio de anillos rozantes y escobillas. Aquí en verde están los anillos rozantes, aunque en nuestro caso necesitábamos solo 2 anillos rozantes. Aquí hay 3 ya mostrados en la imagen. Nosotros necesitamos solamente 2 porque necesitamos el positivo y el negativo. Ya, un anillo para el negativo y otro para el positivo. Con eso ingresamos la corriente continua al rotor de la máquina. Ya, el que está en azul aquí dice valeros, pero nosotros le llamamos rodamiento. Ya tenemos el rodamiento donde se fija el eje ya a la carcasa, y tenemos los anillos rozantes. Ya vamos a mirarlo con un poco más de detalle. Los anillos rozantes van abrazando, digamos, el eje hecho de material conductor, donde se ponen unas escobillas. Ya las escobillas son carbones. Es un pedazo, un bloque de carbón que por medio de un resorte va fijo al anillo y va haciendo contacto con el anillo continuamente. Aquí se muestra por el lado de abajo, dice escobillas, donde está el bloque de carbón, generalmente con un resorte que va presionando para que haga buen contacto en todo el giro de la máquina. Aquí también se muestran anillos rozantes en un rotor.
Aquí se ve ya con más detalle, digamos, cómo va y cómo entra la escobilla al anillo rozante. Aquí se ve, este es el anillo, este es el bloque de carbón, donde dice escobilla. Eh, Todo el aparataje para montar o para fijar la escobilla al, al sistema, digamos, se llama porta escobilla. Por eso aquí dice anillo porta escobilla. Y la escobilla es el bloque de carbón. Acá hay un resorte, ya que presiona el bloque de carbón hacia el anillo, ¿ya? Y mantiene ahí una presión continua para que haya buen contacto. Aquí el carbón se va desgastando con el tiempo, ¿ya? Al haber una superficie que está rozando continuamente, el carbón va disminuyendo la longitud cada vez más hasta que llega un punto que hay que reemplazarlo. O sea, estas máquinas requieren de una mantención importante porque hay que reemplazar los carbones cada cierto tiempo. El- los repuestos de carbones se ven acá, ¿verdad? Si ustedes pueden mirar, son bloques ya de carbón. Hay varios, una variedad muy grande de carbones que se pueden encontrar. Y como les digo, esto hay que reemplazarlos con el tiempo. Entonces, eh, quizá el alimentar el, el inductor con una fuente directa parece la solución más fácil, pero es la solución eh, que, digamos, que requiere más mantención, digamos, en el mediano plazo, y por eso no es un sistema muy utilizado hoy en día. ¿Ya? Quizás nos vamos a encontrar con alternadores antiguos que quizá tengan este sistema aún, que tengan escobilla, pero la mayoría de los alternadores que salen el día de hoy son alternadores sin escobillas, o sea, no nos vamos a encontrar anillos rozantes ni carbones instalados, sino que se prefiere otro tipo de alimentación del inductor, a realizar ese control de voltaje por otro sistema que se inventó después. Esta fue la primera solución que se dio, ya, o tomar una fuente de continua, de corriente continua, y alimentar directamente por medio de carbones el inductor. Ya, la segunda solución es con un elemento que vamos a llamar excitatriz. Ya la excitatriz es un tipo de generador que está montado dentro del eje, o sea, dentro del rotor vamos a tener el campo principal, digamos, el inductor, las bobinas del inductor, que son bobinas para corriente continua, y al lado vamos a encontrar estos otros bobinados que vamos a llamar excitatriz. Ya la excitatriz tiene la función de proveer energía eléctrica para el inductor, ¿ya? Sin usar escobillas de por medio. Esto es para ahorrarnos, se creó el sistema de excitatriz solo para ahorrarnos el tema de las escobillas, ¿ya? Para que no tuviéramos que usar una fuente aparte para alimentar el, el inductor, sino que la fuente estuviera integrada al mismo alternador. ¿Ya? Entonces tenemos la excitatriz, pero requerimos un rectificador. Por eso la excitatriz se hizo, tomó fama, digamos, o se empezó a usar profusamente eh, cuando aumentó la tecnología de los semiconductores. Es decir, cuando los diodos se hicieron más económicos y aparecieron puentes rectificadores al alcance, digamos, ahí se prefirió, digamos, usar este sistema de excitatriz por sobre el sistema de escobillas. Lo mismo pasa con los automóviles, ¿verdad? Se usaba dínamo antes para cargar la batería, hasta que los semiconductores fueron baratos y se prefirió entonces usar un alternador con un rectificador
para rectificador a diodos para cargar la batería. Entonces, la excitatriz, para usar un sistema con excitatriz necesitamos diodos, o sea, necesitamos un puente rectificador trifásico. Y esos diodos se muestran acá. Este es el rectificador. Es un rectificador que va montado en el eje. ¿Ya? Por eso se les llama diodos giratorios, que son diodos que van al ir en el eje, digamos, de la máquina, en el rotor. Son diodos que giran junto con el rotor. Están dentro del rotor. Y para montarlos al rotor se usan estas placas. Ya son dos semicircunferencias que se instalan en el rotor, ¿ya? Por medio de pernos, van anclados, y en cada una de las placas van 3 diodos. ¿Ya? Esos que tienen si ustedes pueden mirar aquí, hay 3 que tienen una salida de color rojo. ¿Ya? Esos son los diodos de un lado del rectificador. Los diodos son los que van apernados aquí a la placa. Ya van ahí a una tuerca que hay sobre la placa, van ahí puestos. Y en la otra semicircunferencia va el otro lado del diodo, que sale con conductor negro. Ahí. Y se instala también entre los dos una protección, un diodo Zener, que el diodo Zener se cortocircuita cuando el voltaje supera un umbral. ¿Ya? El diodo Zener, digamos, funciona como protección, son como dos diodos encontrados, uno digamos, encontrado con otro, y el diodo Zener se usa eh, para proteger la sobretensión. Es decir, si este sistema funciona con 220 volts, se compra un diodo Zener de 300 o 350 volts, y cuando hay una falla y el voltaje aumenta, cuando llega a los 300 volts, a los 350, el diodo Zener se cortocircuita y entonces protege que no se quemen los demás diodos. Ya protege al puente rectificador. Para eso está este Zener que se instala ahí, digamos, como protección. Aquí se ven reemplazos, ¿ya? Un juego de diodos, ya que se compran, digamos, cuando algún diodo de estos falla. Los diodos se pueden medir directamente con un multímetro, ya que tenga la opción de verificar diodos. Eso seguramente lo van a ver en alguna asignatura. Ya cómo probar los diodos, digamos, es algo relativamente sencillo. Entonces, cuando el alternador tiene alguna falla de generación, que no está generando bien el voltaje, este es un punto de falla. O sea, vamos a ver cómo responde el alternador cuando los diodos rectificadores fallan. ¿Ya? Pero ya es un punto de falla, o sea, es algo a verificar. Cuando ustedes van y se enfrentan al alternador, el puente rectificador giratorio es un punto de falla donde se puede verificar si está funcionando bien o no. Por lo general, cuando el alternador tiene el problema de que genera menos voltaje del que debería, generalmente es muy probable que el problema se encuentre aquí, ¿ya? En los diodos giratorios, en el puente rectificador. Cuando falla uno de los diodos, el voltaje baja en la salida. Cuando falla todo el puente, entonces se cae el voltaje y el generador no genera, digamos, solamente hay una generación de como les dije, unos 10 volts más o menos por el, por el magnetismo remanente, solamente. A ver, aquí. Ya, el diodo, ¿lo han visto qué significa un diodo en otra asignatura? ¿Me confirman, por favor?
Creo que sí, en electrónica, pero no en electrónica, pero no en electrónica, pero no en en electrónica, ya ahí han visto. Pero, había un pero, ¿no? Ay, ya, el diodo es un elemento, vamos a mirarlo acá. Por eso es bueno que me vayan preguntando inmediatamente si algo no les queda claro para detenernos un poquito. ¿Ya? El diodo se... a ver. El diodo es un elemento, lo dibujamos de esta manera, ¿ya? Como un triangulito con una... Ahí. ¿Ya? Así dibujamos un diodo. Y es un elemento semiconductor, ¿ya? O sea, la tecnología de los semiconductores es una tecnología reciente, de mediados del siglo pasado, mediados del siglo XX, cuando empezaron a juntar semiconductores. Y el semiconductor es un material que funciona como aislante en ciertas condiciones y se vuelve conductor en otras condiciones, digamos, por eso se le llama semiconductor. En este caso el diodo puede ser un diodo, se construye en silicio o en germanio. Ya, los diodos más comunes son los diodos de silicio. Y el diodo tiene la particularidad de que funciona como aislante en un sentido y como conductor en el otro. ¿Ya? Es decir, que si yo pongo un potencial, ¿ya? A este diodo le pongo un voltaje en esta dirección, un positivo aquí y un negativo acá, ¿ya? Los electrones no van a pasar de aquí para allá, por eso está esa línea, significa que hay como una barrera, ya no pasan, no tiene permitida la corriente pasar de aquí para allá. ¿Ya? El diodo no admite esa corriente en reversa, ¿ya? Porque en ese sentido funciona como un aislante. Sin embargo, si yo aplico una tensión en el otro sentido, pongo positivo ahí y negativo acá, ahí la corriente va a circular tranquilamente por, por el diodo hacia allá sin problema. O sea, hay ciertos detalles, por ejemplo, el voltaje, este voltaje directo, a este le llamamos voltaje directo y a este le llamamos voltaje inverso. El diodo entonces no permite corriente en voltaje inverso, pero sí permite corriente en voltaje directo. El voltaje directo tiene que ser mayor a un umbral, ya que es de 0,7 volt para el silicio, ¿ya? Y de 0,3 para el germanio. Entonces, si es un voltaje de menos de 0,7 volt, entonces tampoco va a ser capaz de circular corriente. Pero si se supera ese umbral, no hay problema, el diodo se comporta como si fuera un conductor, ¿ya? Como si no hubiera nada aquí, como que hubiera solamente un conductor. ¿Ya? Así que el diodo es un elemento que permite circulación de corriente en un solo sentido, ¿ya? En el sentido de la flecha. Por eso aquí hay una flecha que indica que de aquí para allá la corriente pasa sin problemas y, digamos, en el otro sentido nos encontramos con una barrera, ¿verdad? Con una línea ahí. Entonces, que me indica que de aquí para allá no se puede pasar corriente, solo en un sentido. Eso es en palabras muy simples, un diodo, y como el diodo tiene esta característica, se usa como rectificador, ¿ya? O sea, si yo pongo aquí una fuente de corriente alterna, si yo tengo aquí una fuente de corriente alterna y la conecto a este diodo, y en la salida de este diodo yo conecto una carga, una ampolleta o no sé, lo que sea, una resistencia, ¿ya? Y yo mido el voltaje que está llegando a esta resistencia, ¿ya? Y observo qué voltaje está llegando aquí, entonces lo que me voy a encontrar es que si yo
mido el voltaje, sabemos, ¿verdad?, que el voltaje que está entregando la fuente es un voltaje senoidal. ¿Ya? O sea, es un voltaje que tiene esta forma, ¿ya? Así, ¿verdad? Ese es el voltaje que entrega la fuente. Sin embargo, el diodo solo permite circulación de corriente en un sentido, solo hacia allá. Eso quiere decir que cuando la fuente está en esa polaridad, el diodo se comporta como un conductor. Entonces la fuente ve todo el voltaje completamente, viene y ahí. Pero cuando pasa desde el cero hacia abajo, se invierte la polaridad de la fuente y el diodo no permite que haya circulación de corriente en el otro sentido. Por lo tanto, se corta el semiciclo negativo. ¿Ya? Y como se corta el semiciclo negativo, entonces se queda aquí este punto en cero. Hasta que vuelve el otro ciclo y ese sí lo puede ver y el otro se queda en cero. Entonces el voltaje en la resistencia se vuelve un voltaje continuo, ya un voltaje que solo toma los semiciclos positivos de la onda. A esto se le llama diodo de media onda. ¿Por qué? Porque la resistencia está mirando solo el semiciclo positivo de la fuente y el semiciclo negativo lo saca. ¿Ya? Por lo tanto, a esto se le llama corriente continua. Esto no es corriente alterna porque no pasa para el negativo. ¿Ya? Una corriente continua puede ser variable, pero cuando decimos corriente continua quiere decir que no cambia de polaridad, no se va hacia el otro lado. Y cuando yo pongo un diodo aquí, evito que la polaridad se invierta y solo mantengo los semiciclos de polaridad directa. A eso se le llama rectificador de media onda, con un solo diodo. Ya existe también el rectificador de onda completa, ya donde también voy a aprovechar el semiciclo negativo y lo voy a pasar al semiciclo positivo. Eso ya lo hago con dos diodos. Entonces, eso básicamente es un diodo. Entonces, en este caso, tenemos un circuito trifásico y necesitamos 6 diodos para hacer un rectificador de onda completa trifásico. Y este es el esquema. Y así es como funciona más o menos esto de la excitatriz. Ya, lo que vamos a tener acá, fíjense bien, aquí hay una división, esta división que está aquí al centro. Todo lo de esta división hacia arriba es el rotor, y todo lo que hay de esta división hacia abajo es el estator. Por eso aquí está rotor, estator. Ya, las dos primeras, estas que están acá perdón, estas que están aquí en la izquierda, son la excitatriz, y lo que está más a la derecha son las bobinas principales. Ya nuestro inductor y inducido que nosotros ya conocemos, lo nuevo es esto, que es la excitatriz. Tenemos entonces en el estator una alimentación de corriente continua, ¿ya? Es decir, por lo general, esta alimentación trifásica ya se puede tomar de aquí de la misma salida trifásica, ¿ya? Se toma y por medio de un rectificador alimentamos con corriente continua la excitatriz, aquí. El campo de la excitatriz que va a estar en el estator. Como el rotor va a estar girando, se van a inducir tensiones trifásicas y alternas en el rotor de la excitatriz. ¿Ya? Entonces ya ahora tengo en el rotor
una tensión generada con el problema de que es alterna. Yo necesito corriente continua. Y por eso requiero de este puente giratorio, de este diodo giratorio, de estos diodos. Entonces, esta tensión que yo estoy generando acá, que se está generando en la excitatriz, tengo que traerla para acá por el rotor, por dentro del rotor, pasarla por estos diodos giratorios, y estos diodos giratorios me van a entregar una corriente continua que se va a venir aquí al inductor. Y este es el inductor, lo que se llama aquí campo principal. Y este inductor va a producir un campo magnético en el rotor, y como esto está girando, va a inducir voltajes trifásicos y alternos aquí en el estator de la máquina, y esta va a ser mi salida trifásica hacia las cargas. ¿Ya? Entonces, quiero que vean bien más o menos cómo funciona este tema de la excitatriz. Lo que necesitamos ahora es alimentar el estator, ya no necesitamos alimentar el rotor, por eso nos ahorramos todo lo que es el sistema de escobillas. No alimentamos directamente el rotor, sino que alimentamos el estator de la excitatriz, acá. Antes, en este otro sistema, en la alimentación de CC directa, necesitábamos alimentar directamente las bobinas del rotor con corriente continua. Ahora lo que hacemos es agregar otros bobinados que les llamamos excitatriz, y ahora necesitamos alimentar el estator de la excitatriz, no el rotor. Por lo tanto, no tenemos escobillas. Alimentamos el estator de la excitatriz. En el rotor de la excitatriz vamos a tener tensiones trifásicas alternas. Por eso necesitamos ahora incluir un diodo, un puente rectificador trifásico, que tome esa corriente alterna y la transforme en corriente continua. Esa corriente continua la llevamos entonces ahora a las bobinas principales del rotor. Aquí, al inductor, y este campo magnético generado por esta bobina induce entonces corrientes trifásicas y alternas en las bobinas principales del inducido. Y ese inducido principal, y tenemos la salida trifásica hacia nuestras cargas. ¿Ya? Así es como funciona un alternador con excitatriz. O sea, un alternador sin escobillas, ya sin carbones. La mayoría, digamos, de los alternadores actuales funciona con excitatriz. ¿Ya? Y hay maneras también de alimentar esta excitatriz, de cómo vamos a llevar el voltaje a la excitatriz. ¿Ya? Vamos a ver, en primer lugar, a ver. Ya, esta es una forma de alimentar la excitatriz. Y fíjense que cada vez se va poniendo como más complicado el tema, porque ahora agregamos otro bobinado, ya aparte de la excitatriz, para alimentar la excitatriz. O sea, ustedes van a decir esta cuestión, una locura, no se va a acabar nunca esto. Ya, pero no, aquí termina. Aquí termina el tema. Esta es una forma, vamos a ver que hay otra forma, pero es una forma de alimentar la excitatriz mediante una excitatriz piloto. ¿Ya? Entonces tenemos, ahora, esto es lo que teníamos antes, teníamos los bobinados principales, inductor e inducido principal, teníamos el rectificador a diodos y la excitatriz, pero no habíamos visto bien de dónde salía la alimentación para el campo de la excitatriz. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, dice campo de la excitatriz y ahí dice alimentación, pero no dice de dónde viene. Puede venir esta alimentación del campo de la excitatriz mediante otros bobinados también puestos en el rotor que le llamamos excitatriz piloto. Y la excitatriz piloto, que está acá, funciona con imanes permanentes en el rotor. O sea, tenemos unos imanes en el rotor, y entonces cuando el impulsor pone a girar el eje,
Estos imanes van a producir un voltaje que no es mucho, pero de todas maneras es un voltaje eh, inducido ya en unas bobinas que hay sobre los imanes. Aquí está, los imanes están en el rotor. Se instalan unas bobinas en el estator sobre esos imanes para que los imanes induzcan voltaje en esas bobinas. Ese vendría siendo el estator o el inducido de la excitatriz piloto, que está acá. Este voltaje es alterno y trifásico. Siempre la corriente continua va a producir, mediante el giro, va a producir corriente alterna. Y si son tres bobinas, trifásica alterna, esta necesitamos rectificarla, pasa por otro rectificador trifásico y llevamos la alimentación al campo de la excitatriz. Y aquí le ponemos una resistencia variable para poder controlar esta corriente y controlar el voltaje de salida. Y aquí se produce lo mismo que ya habíamos visto anteriormente, ya el mismo ciclo, digamos. Ya el campo de la excitatriz produce una corriente continua ya en el estator. Por el giro del rotor se inducen corrientes trifásicas y alternas en el inducido de la excitatriz. Esas se rectifican ya por otro rectificador que ahora está en el rotor. Este está en el estator, este está en el rotor. Y finalmente se saca la corriente continua para el campo principal, ¿ya? O para el inductor principal que está en el rotor, ¿ya? Y este es el que produce el campo magnético fijo, que al girar induce voltajes en el inducido principal, para que yo alimente aquí las cargas por este punto. Entonces, aquí está el sistema completo, digamos, ya de excitatriz, alimentada mediante una excitatriz piloto. Ya, fíjense acá, yo puedo regular el voltaje de salida mediante un potenciómetro aquí, mediante una resistencia variable. Yo puedo controlar esta corriente y al controlar esta corriente yo controlo, digamos, este voltaje inducido y por lo tanto controlo la corriente de campo principal. Y controlando ese voltaje, controlo el flujo y el voltaje de salida finalmente. Entonces, aquí por este potenciómetro, yo estoy regulando el voltaje que genero acá, ya lo puedo ajustar por ese potenciómetro. ¿Ya? Y es necesario, la verdad, ajustar el voltaje porque vamos a ver que cuando conectamos una carga a la cuando conectemos una carga al, al alternador, es decir, tenemos el alternador funcionando y cuando conectamos una carga eléctrica, ese voltaje va a tender a disminuir. ¿Ya? Y cuando disminuye necesitamos nosotros controlar ese voltaje para volverlo al voltaje nominal. Y mientras más carga estoy consumiendo, el voltaje más va a tender a bajar. Por tanto, necesitamos otra vez volver a subir un poquito el voltaje para mantenerlo en el nominal, digamos, de forma continua. Así que es medio complejo este sistema porque necesitamos, si esto es un potenciómetro, por ejemplo, necesitaríamos de un operario que esté continuamente haciendo los ajustes de voltaje. ¿Ya? Es decir, viene una carga, alimentamos una carga grande, el alternador baja el voltaje y vamos a necesitar que el operario vaya y regule el voltaje y esté siempre ahí regulando el voltaje. Por eso, mientras la tecnología ha ido avanzando, se han ido encontrando mejores soluciones para esto. ¿Ya? Y una solución que se encontró que es muy buena y es la que más se usa, es utilizar otro elemento, ¿ya? Otro elemento que vamos a llamar ABR. ¿Ya? Entonces fíjense cómo vamos avanzando en esto del control de voltaje. En primer lugar, teníamos la forma más arcaica digamos, de alimentar
el inductor, que era por medio de una fuente continua directa, y para eso necesitábamos escobillas para hacer la alimentación. Después se avanzó un paso cuando ya los semiconductores se hicieron más económicos, entonces saltamos al sistema con excitatriz. ¿Ya? Y una forma que teníamos para alimentar la excitatriz era instalar otra excitatriz piloto con imanes permanentes para que alimentara la excitatriz y la excitatriz al sistema principal, y nos ahorrábamos, digamos, los carbones. Ya ahí no teníamos carbones en ese tipo de alternador, por lo tanto bajábamos harto la mantención en el tiempo. Ahora el problema que se tenía era el control de voltaje. Ya se necesitaba un operario para que estuviera regulando el voltaje con el potenciómetro, y eso también era indeseable. Entonces pegamos otro salto y se inventa esta tarjetita, ¿verdad? Que es una maravilla para trabajar con los alternadores, que es el AVR. Ya, el AVR es el Automatic Voltage Control, por sus siglas en inglés, o controlador automático de voltaje. Ya es una tarjeta electrónica que tiene varias opciones de funcionamiento. Aquí vemos dos tipos distintos de AVR. Tiene unos puentes aquí para escoger entre varios tipos de opciones. Tiene algunas regulaciones con potenciómetros acá. Un deep switch tenés ahí. Fusibles. Tiene la opción de tener un control manual externo, ¿ya? Por medio de potenciómetro también, si es que se requiriera, y ajustes de voltaje y de estabilidad. Eh, Muchas opciones que tiene aquí el AVR. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se instala, digamos, este AVR? Hay varias formas. Ya, ya esto es como la más básica de todas, ya que es el sistema Shunt, así le vamos a llamar, sistema en paralelo. Y fíjense cómo opera esto. Es bien interesante. Acá tenemos entonces el alternador. Esto de aquí es el alternador con su inductor y sus bobinas del inducido. Perdón, esta es la excitatriz. ¿Ya? Este es el campo de la excitatriz y el inducido de la excitatriz. Dijimos que de la excitatriz va a los diodos rectificadores, y de los diodos viene aquí al campo principal, ya, o al inductor principal. Esto que está aquí al medio, entre el puente rectificador y el campo principal, es el diodo Zener, que yo les dije, que está ahí, que es la protección. Entonces, el campo principal provee del campo magnético que al girar induce tensiones trifásicas y alternas en el inducido principal, y aquí yo salgo con tensión para las cargas, para las tres líneas. De esta salida del alternador se está tomando el voltaje para alimentar el AVR. Entonces el AVR toma del voltaje de salida del mismo alternador para alimentarse él mismo. Y de esa energía que toma de la salida del alternador, alimenta a su vez el campo de la excitatriz. ¿Ya? Por estos dos puntos que son F más F menos. Alimenta el campo de la excitatriz. Esto que está acá es una opcional, un ajuste de voltaje externo. Entonces, fíjense, digamos, en este caso, el AVR está tomando del voltaje generado por el alternador, y de ese voltaje alimenta a su vez al campo de la excitatriz. O sea, aquí no hay una excitatriz piloto
alimentando la excitatriz, sino que la excitatriz la está alimentando el ABR del voltaje que toma del voltaje generado, ¿ya? Entonces aquí caemos en la pregunta que salta inmediatamente cuando vemos este sistema es ¿cómo, verdad? Porque si se está alimentando, es como que, ¿verdad? Entramos aquí como en un conflicto, porque la VR se está alimentando a sí mismo, o sea, como que toma alimentación de la salida del alternador y de ese voltaje alimenta el, el campo de la excitatriz para que se produzca todo el ciclo de generación de voltaje. ¿Ya? Y esto nos causa un problema evidente, ¿verdad? Porque se supone que si no se alimenta este campo de la excitatriz, no va a haber voltaje generado. Y si no hay voltaje generado, el ABR no puede alimentarse. Y si el ABR no puede alimentarse, no puede producir el voltaje a la excitatriz. Y entramos aquí como en un conflicto de funcionamiento, ¿verdad? Pero aquí es donde sale a salvarnos el día esto que yo les comenté que es el campo residual, ¿ya? O el magnetismo remanente. Aquí en las bobinas, aquí se utiliza el campo residual o el magnetismo remanente y se requiere para que la máquina funcione. Ya, si no está presente el magnetismo remanente, entonces este sistema no funciona. ¿Ya? La mayoría de los alternadores que están funcionando hoy día por todos lados funcionan con este sistema, funcionan así tal como está esto conectado. O sea, funciona con un ABR que está alimentado desde la salida del mismo alternador y el ABR con esa energía la rectifica internamente, la controla internamente el ABR con la tarjeta, con los elementos electrónicos internos, digamos, de la tarjeta, y con esa energía alimenta con corriente continua el campo de la excitatriz. ¿Ya? Y para eso se requiere que cuando el impulsor ponga en marcha el eje, ya, empiece a girar, antes, sin que haya energía en el campo de la excitatriz, yo tenga energía en la salida para alimentar el ABR. Y esa energía se obtiene del campo magnético residual, ¿ya? O del campo remanente. Es decir, este campo que está aquí, aunque yo no lo esté alimentando todavía, mantiene un nivel de campo magnético residual. Eso quiere decir que cuando el rotor se pone a girar, aquí en el rotor de la excitatriz, en el inducido de la excitatriz, se va a inducir tensión, ya se van a inducir voltajes. ¿Por qué? Porque hay movimiento y hay un campo magnético, aunque es débil porque es el campo residual, hay cierto nivel de campo magnético, por lo tanto hay un voltaje pequeño que se induce en estas bobinas que giran aquí con el rotor. Ese voltaje pequeño se rectifica por los diodos y ese voltaje pequeño se aplica aquí al bobinado del inductor principal. Por lo tanto, se crea aquí un campo magnético que es débil, pero de todas maneras ¿verdad? Es presente, no es despreciable, digamos. Y como se produce ese campo magnético, el, el inducido principal, eh, por el giro, digamos, de este campo magnético, recuerden ustedes que está girando dentro de la máquina, aquí están las bobinas, el inducido principal, las bobinas que están en el estator. Se produce en estas bobinas un voltaje inducido en ellas, como les dije, que es débil porque solo está funcionando con el campo magnético remanente, pero no es despreciable. Se produce aquí un voltaje del orden de los 10 volts, de 10 a 11 volts. 15 volts tenían algunos de los que yo recuerdo.
era cuando se medía el voltaje acá. Entonces se produce este voltaje aproximadamente de 10 a 15 volts en la salida del alternador y ese es el voltaje que el ABR logra ver. Entonces el ABR toma estos 10 o 15 volts, ¿ya? Los procesa aquí adentro de la tarjeta y con ese voltaje alimenta el campo. ¿Ya? O sea, alimenta el campo primero con un voltaje muy pequeño, porque es lo que él tiene. Él tiene 10 volts de entrada, con esa energía como que inyecta voltaje, aquí dentro transforma ese voltaje, por lo tanto no son los mismos 10 volts que salen para acá, sale voltaje para alimentar el, el campo de la excitatriz y como ahora obtiene voltaje la excitatriz, se refuerza el campo. Antes estaba solo el campo magnético remanente, ahora hay un campo magnético más intenso, producto de esta corriente que el ABR proporciona al campo de la excitatriz y por lo tanto aumenta el voltaje en el inducido de la excitatriz. El rectificador rectifica un voltaje más grande, se entrega un voltaje más grande aquí al campo principal y aumenta el voltaje de salida. Por ejemplo, si eran 15, ahora es 20, 25, esos 25 los toma el ABR de nuevo y sube más el voltaje que está entregando a la excitatriz y se produce un ciclo de generación hasta llegar al voltaje nominal. Ya se va realimentando el mismo alternador hasta llegar al voltaje nominal que el ABR tiene internamente programado. O sea, si al ABR ustedes le dicen esta salida es de 380, entonces el ABR le va a entregar voltaje al campo de la excitatriz hasta que él detecte que aquí en la salida hay 380 y ahí no le va a entregar más voltaje. Hasta ahí va a quedar. ¿Ya? Entonces, el ABR hace todo el control de voltaje. Si aquí nosotros conectamos una carga y el voltaje baja de 380, por ejemplo, baja a 350, esa baja de voltaje la va a detectar el ABR y el ABR lo que va a hacer es automáticamente aumentar el voltaje a la excitatriz por medio de estos dos puntos. Ya le sube el voltaje para que aquí en la salida lleguemos a 380. Si se sube el voltaje de 380 a 400, el ABR detecta esa subida de voltaje y le aplica menos voltaje a la excitatriz para que el voltaje baje a 380 y así el ABR es el encargado de mantener el voltaje siempre en el mismo nivel, ¿ya? Digámoslo de esa manera. Y así es como se produce este ciclo de generación, cómo se va generando el ABR que está siendo alimentado desde la misma salida del alternador y el mismo ABR entrega el voltaje a la excitatriz. ¿Ya? Aquí en este sistema no se necesita una excitatriz piloto, ¿ya? Con imanes permanentes como en el caso anterior, sino que el mismo ABR es el que toma la alimentación desde la salida del alternador y la entrega a la excitatriz. Cualquier pregunta me la hacen ya inmediatamente. Entonces ahí vamos a ver, este es el mismo esquema o un esquema muy parecido al anterior, pero desde el punto de vista del ABR. Ya esta imagen ya la saqué del manual del ABR Leroy Somer R448, de que es un ABR muy usado en alternadores de mediana potencia. ¿Ya? La mayoría, digamos, de los alternadores que hay instalados por aquí, por el sector, como ya le he dicho, en edificios, bencineras, eh, eh, etcétera, industrias, son alternadores de mediana potencia, diésel, y la gran mayoría tiene este tipo de ABR Leroy Somer, por lo menos los que son Caterpillar o marcas asociadas a Caterpillar. ¿Ya? Entonces, usan esta marca. Y aquí vemos ya lo mismo. Acá están aquí arriba,
a ver, aquí está. Aquí están las bobinas de salida del alternador, las bobinas del inducido que se encuentran en el estator, en este caso. Ya tiene dos bobinas por fase. Ya eso es, solamente se ponen dos bobinas por fase para tener más posibilidades de conexión. Ya porque las dos bobinas se pueden conectar en serie o en paralelo y se pueden sacar distintos voltajes. Ya depende de cómo se conecten estas bobinas. Ya nosotros dibujamos tres, ya, pero aquí una está dividida en dos. Ya es solamente eso. Por eso se ven aquí 6 bobinados, ya en vez de verse 3. Ya, pero es por eso, porque una bobina está dividida en dos. Nada más que eso. De aquí de las bobinas de la salida, ¿verdad? Del estator, o sea, este es el inducido principal, de donde se toma para llevar la carga. De aquí se obtiene el voltaje. De dos fases se obtiene el voltaje para alimentar el ABR. ¿Ya? Aquí una línea va a 0 volt. Tomamos aquí de T3, donde dice T3, salimos y conectamos a 0 volt, va a ser la referencia. Y el segundo punto viene del T2, acá. Tomamos del T2 y venimos y conectamos ya sea a 380 o a 220 dependiendo del voltaje del alternador. Por eso aquí dice de acuerdo a voltaje. Conectamos o en 380 o en 200 volt. También se alimentan estos otros dos puntos X1 y X2 con una referencia de voltaje que está entre T11 y T8, ya que también le sirve al alternador, perdón, le sirve al ABR también para verificar el voltaje de salida. Y el ABR, entonces, eso es lo que recibe él, ya recibe el voltaje de alimentación, ¿verdad? Y un voltaje de una de las bobinas para recibir su referencia de tensión, para saber, digamos, para saber cuánto voltaje está entregando el alternador efectivamente. Eso es lo que recibe el ABR, y el ABR lo que entrega es corriente continua para el campo de la excitatriz. O sea, de estos dos puntos que hay aquí, que es E más, E menos, salen dos líneas que van aquí al campo de la excitatriz, en el estator de la excitatriz. ¿Ya? Entonces, eso tiene que quedar claro. El ABR recibe alimentación, muestra de voltaje, y entrega corriente continua a la excitatriz, al inductor de la excitatriz. Cuando esto se pone a girar, este es el rotor, toda esta cosa que hay aquí es el rotor. Cuando esto se pone a girar, entonces se inducen en estas tres bobinas, que son el inducido de la excitatriz, voltajes trifásicos y alternos. Estos voltajes trifásicos y alternos se rectifican acá en el puente de diodo giratorio. Al ser rectificados, que entregan, este puente de diodos entrega una corriente continua que se entrega acá al campo principal. Este es el bobinado del rotor, del inductor principal, y este induce las tensiones trifásicas y alternas al inducido principal que alimentan la carga. Y estas a su vez alimentan al ABR, y el ABR vuelve a entregar más voltaje al campo, y así se genera y se hace el ciclo de generación, ya tal como lo vimos antes. Acá hay un montón de opciones que tiene este ABR, ya que si tenemos un tiempo las vamos a ir mirando un poco qué significa cada una. Ya le podemos echar la miradita al manual ya más adelante. Este es un sistema, se llama sistema paralelo, sistema Chunt, aquí aparece, sistema Chunt. Hay otro sistema que es el sistema AREP,
que es igual que el anterior, ya, pero con la diferencia de que tiene unos bobinados auxiliares para la referencia de tensión. Ya, o sea, aquí en este sistema AREP, también por siglas en inglés, se toma la alimentación de T2 y T3 igual que antes. T2 y T3 se toma la alimentación a la ABR entre 0 y 220 o 380, dependiendo del voltaje del alternador. Pero ahora la referencia de tensión que antes tomábamos entre T8 y T11, ahora se toman de unas bobinas auxiliares, no directamente de las bobinas principales, sino de otras bobinas que tiene que tener el alternador, que son especiales para eso. Ya estas bobinas son especiales para proveer la referencia de tensión a la BR. Y estas se meten, son 4 conductores para las dos bobinas, que entran aquí en X2, Z1, X1 y Z2. Y aquí incluso están normalizados los colores de cada uno de los conductores, que van desde las auxiliares al ABR. Y el ABR, recibiendo eso, entrega de la misma manera que antes, por E más E menos, entrega voltaje continuo al campo de la excitatriz. Ya el campo de la excitatriz, al tener corriente continua, provee un campo magnético fijo, y el rotor, al girar, aquí de nuevo tenemos toda la historia. Ya se vuelven a inducir tensiones trifásicas y alternas, estas se rectifican por el puente de diodos, se entregan aquí al inductor principal, y el inductor principal crea un campo magnético rotórico, un campo magnético del rotor que está girando, y ese campo magnético fijo que gira induce tensiones trifásicas y alternas acá en el inducido principal, que es de donde conecto y saco a la carga. Ese es el sistema AREP, ¿verdad? Y el último sistema es el sistema con PMG, ¿ya? O como ya habíamos visto, con una excitatriz piloto. Ya aquí tenemos el caso de la excitatriz piloto, pero aplicada a la BR. ¿Ya? Antes habíamos visto cómo la excitatriz piloto podía alimentar directamente a la excitatriz. ¿Ya? Es decir, teníamos acá, esto es un imán permanente, PMG significa Permanent Magnet Generator. ¿Ya? Esto es las siglas en inglés de PMG. Permanent Magnet Generator, generador de imanes permanentes. Entonces tenemos en el rotor imanes permanentes. Entonces al girar, cuando el impulsor pone a girar el alternador, los imanes permanentes producen un voltaje inducido en las bobinas del estator del PMG, y estas bobinas, que son trifásicas y alternas, se recuerdan antes, estas se alimentaban directamente, o sea, las pasábamos por un rectificador y alimentábamos directamente el campo. Ya, no sé si se recuerdan, lo vamos a recordar aquí la diapositiva aquí, ¿verdad? Entonces aquí teníamos, ¿se recuerdan? Imanes permanentes en el rotor, que le llamamos excitatriz piloto. Imanes permanentes en el rotor, estos al girar producían voltajes trifásicos y alternos aquí en el estator. Estos se rectificaban por un rectificador trifásico y alimentábamos directamente el campo de la excitatriz por medio de un potenciómetro ahí de ajuste. Pero dijimos que el problema era que este potenciómetro tenía que ser movido de forma manual, entonces producía todo ese drama. Ya, ahora lo que vamos a hacer es que este voltaje, ya, del PMG, o excitatriz piloto, no lo vamos a rectificar directamente y mandarlo a la excitatriz, sino que estos voltajes los vamos a llevar al ABR. ¿Ya? Y el ABR va a ser el encargado de alimentar el campo de la excitatriz. Aquí, PMG System. Entonces, el PMG, ya digamos, el estator de la excitatriz piloto, traemos los conductores y alimentamos el ABR por este punto. Ya por X2, X1, Z2, ya por aquí en estos 3 puntos llevamos.
De todas maneras, toma el ABR voltaje de la salida, perdón, toma voltaje de la salida, y entonces aquí se produce lo mismo. La única diferencia es que el ABR, en vez de tomar la referencia ahora del voltaje de salida, la toma desde el PMG. ¿Ya? Y eso tiene ciertas ventajas con respecto al sistema anterior, principalmente en la respuesta que el alternador va a tener ante fallas. Ya responde mejor cuando tiene incluido un PMG. Ya, es capaz el alternador de proveer más corriente a la falla para que operen las protecciones. Entonces, cuando se trata de alternadores de más potencia, se prefiere usar el sistema de PMG. La mayoría, como les dije, de los alternadores de mediana potencia ocupan este sistema Shunt, que es el más sencillo. Algunos vienen incorporados con el sistema AREP, y cuando ya son generadores de mayor potencia, donde se requiere que entreguen mayor cantidad de corriente a las fallas para que operen protecciones, ya generadores de centrales eléctricas y todo eso, entonces se prefiere usar un alternador que tenga un PMG que entregue voltaje al alternador. ¿Ya? Esto se usa porque cuando hay un cortocircuito trifásico aquí en la salida, este voltaje que yo recibo de las bobinas de salida se hace cero por el cortocircuito. Y en el sistema tradicional, el ABR dejaría de proveer tensión a la excitatriz y el alternador dejaría de entregar corriente. ¿Ya? Y en el alternador de gran potencia se necesita que cuando hay un cortocircuito el alternador siga entregando un poco más de corriente para hacer actuar las protecciones. Y por eso el ABR con el sistema de PMG, aunque hay un cortocircuito trifásico aquí, como el impulsor sigue haciendo girar a todo el rotor, el PMG va a seguir entregando la energía al ABR. Aunque hay un cortocircuito acá y esto caiga a cero, el PMG sigue entregando la energía al ABR y el alternador sigue entregando corriente. Esa es la idea de por qué se instala un PMG. La razón, digamos. ¿Ya? Y acá tenemos otro esquemita de lo mismo, ¿verdad? El ABR con la excitatriz y los imanes permanentes. ¿Ya? Los imanes permanentes ahí, ¿verdad? O el PMG. Estos giran. Tenemos acá las bobinas. Estos van al ABR, que en este caso se muestra como un par de tristores controlados por el ABR. ¿Ya? Pero la verdad es que esto no es así. Esto entra al ABR directamente y del ABR salen otros conductores hacia el campo de la excitatriz. Aquí se ve el campo de la excitatriz acá. Estos inducen tensiones trifásicas y alternas al rotor de la excitatriz. Esa tensión trifásica y alterna se rectifica aquí por los diodos giratorios, que aquí aunque se muestran dos solamente, dice aquí 12 diodos y 12 fusibles. Y estos entregan su corriente continua al inductor principal. Aquí crea un campo magnético fijo y al girar induce tensiones en el inducido principal acá y obtengo entonces el voltaje de salida, que en este caso dice que son 11.500 volts. Pero esto es como más o menos opera, más o menos funciona. Hicimos un recorrido por el control de voltaje. Ya sé que eh, es un tema que hay que repasar ya varias veces, así que durante la semana les voy a pedir que vuelvan a revisar ya la grabación, que vuelvan a mirar, ¿verdad? Los esquemas, que repasen, ¿verdad? Repasen mentalmente una y otra vez cómo el alternador genera. Ya traten de recordarlo al punto de
de memorizar todos los pasos, ¿ya? Porque son varios pasos. ¿Ya? Por ejemplo, en el sistema de ADR, en, en el sistema Chunt, que es el más sencillo, digamos, de todas formas hay muchos pasos que se dan. ¿Ya? El ADR tomando la energía de la salida, ¿verdad? Eh, y todo parte cuando no hay energía en la salida, por tanto, comienza con el campo residual. ¿Ya? Al girar el impulsor, al hacer girar el sistema, el mismo campo residual genera una pequeña tensión en la salida, esa tensión es tomada por el ABR alimenta el campo de la excitatriz, ¿ya? El rotor de la excitatriz se le inducen tensiones trifásicas alternas, se rectifican, pasan al campo principal y de ahí la corriente continua produce ese voltaje, ese campo magnético fijo que gira y que induce tensiones en el inducido principal. Entonces, hagan el recorrido una y otra vez hasta comprenderlo bien y si les queda alguna pregunta, el día viernes nos volvemos a, perdón, el día viernes, el día martes nos volvemos a encontrar. ¿Ya? Y ahí la idea es que lleguen con todas las preguntas concernientes al control de voltaje. Ya cualquier cosa que no esté clara sobre control de voltaje, ahí la hacen. Ya vamos a hacer un pequeño repaso antes de avanzar ya a lo que es el control de velocidad. ¿Ya? Pero recuerden, tenemos que controlar la velocidad del impulsor y el voltaje. El voltaje ya vimos cómo lo controlábamos. ¿Ya? La forma de controlarlo directamente con el ABR. Así que eso, muchachos, hasta aquí vamos a llegar. No sé si hay dudas, preguntas, consultas sobre esto. O estamos bien. Ya, muchachos, si no hay Pártelo, preguntas, profe. entonces, ya, sí, ahí nos estamos viendo. Entonces, día martes, cualquier consulta que tengan en la semana la pueden hacer al correo también. Así que eso, Profe, yo tengo una duda. dígame, don Diego. Profe, ¿yo cuándo podría hacer el test de nuez que no alcancé, donde entré tarde? O ya, Entró jodino. tarde y el primero lo hizo, ¿no? Otra, profe, no me acuerdo. ¿Para qué lo voy a mentir? Para que tampoco. Mira, porque uno es pasable, ya dos es más complejo. No, pero con que haga uno nomás. Me conformo. Ya,